estamos hablando de mecanismos que tienen por objetivo poder capturar de la mejor forma posible, de la manera más oportuna posible, de la manera más completa posible, ¿cierto? Información que nos puede significar un potencial riesgo, y de ahí en adelante toda la estructura, todos los procesos, todos los procedimientos que nos llevan a verificar, tratar, investigar y finalmente sancionar en términos de dar un castigo cuando corresponda, algún tipo de mejoramiento de un proceso cuando corresponda, o también podría ser, ¿cierto?, responder que en esta denuncia de un potencial, ¿cierto?, mala conducta o ilícito, efectivamente no se pudo o no se logró evidenciar tal situación. Jorge, y estos canales, más que canales, herramientas, el proceso de contar con un proceso integral de denuncias es obligatorio, no es obligatorio. A nosotros nos toca a veces que los clientes nos lo preguntan. Entonces, en tu opinión como experto de compliance, ¿es o no es obligatorio? A ver, yo creo que no es obligatorio, por lo menos acá en la región no es obligatorio. Lo que pasa es que cuando las compañías definen establecer o implementar programas de compliance locales, ¿cierto? Estamos hablando de las leyes locales de Argentina, de Chile, de Perú. Uno de los elementos que se incorporan en estos programas de compliance son los mecanismos de comunicación o los canales de denuncia. Finalmente se habla de canales o mecanismos de comunicación que uno en la práctica en la jerga, por decirlo de alguna manera, habla de canales de denuncia. Entonces, no son obligatorios, pero si una empresa efectivamente quiere avanzar en un programa de compliance o en un módulo de prevención de delitos, o como sea la figura que en su respectivo país se haya establecido, probablemente va a tener que incorporar elementos de esta naturaleza. Eso es por lo menos a nivel regional, porque tenemos ejemplos como la Unión Europea, que acaba hace poco tiempo atrás de definir que estos canales de denuncia son obligatorios para todas las empresas de más de 50 personas. Entonces ahí ya salimos del estándar o de la mejor práctica y nos vamos a realmente ya un tema obligatorio per se. Perfecto. Ahí me gustaría, disculpa Víctor, me gustaría complementar también. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, no es obligatorio legalmente, a no ser de que, bueno, uno, como el caso de la Comunidad Europea. Pero si uno habla en general del programa de compliance, cuando lo que hace el cierre en definitiva del programa de compliance son los canales de denuncia. Y en definitiva, nadie podría decir de que una empresa o una entidad tiene un programa de compliance y no tiene implementado un canal de denuncia, porque esto es como un proceso que es un círculo, donde en definitiva el canal de denuncia es la base para uno poder recibir la información de los posibles incumplimientos que haya del canal, y en definitiva también es un testeo, es parte del programa de monitoreo. Entonces, si bien, volviendo a la pregunta, no es obligatorio, la verdad es que es un programa sin un canal de denuncia, la verdad es que va a ser poco efectivo, y de seguro Por que lo tanto, alguna Andrés, autoridad... acá, en el cuestionamiento de si puede ir antes o no del modelo, ¿tú qué recomendarías? A ver, yo creo que es... a ver, para mí es parte del modelo. Si se implementa antes o en el proceso de implementación del modelo, yo creo que estaría bien, porque en definitiva el modelo es un proceso de un montón de políticas y procedimientos, valga la redundancia. Por lo tanto, si el canal de denuncia lo implementamos antes o después, para mí no creo, yo no le veo alguna mayor importancia. Lo importante es que al momento en que nosotros digamos que tenemos implementado el modelo, exista el canal de denuncia. ¿Y cómo se puede medir que estos canales son buenos, son malos, realmente Mira, sirven, eso en es realidad? es una muy buena pregunta, porque en general uno de repente dice en las organizaciones, o te encuentras con organizaciones que dicen, no, y sabes que no tengo ninguna denuncia. Y eso al final, o sea, el no tener denuncia no significa que todas las cosas se estén haciendo bien. Y ahí es donde hay que empezar a indagar un poco de por qué no se han recibido denuncias. Porque puede ser de que a lo mejor la gente tenga miedo, puede ser porque a lo mejor el canal de denuncia no ha sido bien promocionado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esa respuesta. Hay algunos índices por ahí, de repente te dicen de cuánto es lo que uno debería recibir de denuncias por personas que trabajan en una organización. Porque de repente si hay una organización que, no sé, recibe, que
son 10.000 personas y tenemos 2 denuncias en el año, la verdad es que es un poco raro. Aunque sean denuncias menores, debería siempre existir un mínimo de denuncias. Y uno, por mucho de que estamos, y todos los que creemos en el compliance, por hacer las cosas bien, la verdad es que no todas las cosas se hacen bien. Y ahí yo creo que hay parte de un entrenamiento también, o mejor dicho, una práctica dentro de las organizaciones, las más maduras a lo mejor, donde las denuncias, donde hay mayor denuncias, y no porque existan cosas más graves, sino que realmente pueden haber denuncias menores, pero la gente se atreve a denunciar, desde lo que puede ser incluso temas que se pueden derivar a recursos humanos, como podría ser un acoso laboral en principio, y uno dice, mira, la verdad es que aquí hay un tema de clima laboral, y uno lo deriva finalmente al área de recursos humanos, pero lo importante es que por lo menos uno se queda tranquilo de que la gente está levantando cosas, más allá de que sean o no sean parte del modelo. Jorge, y como para cerrar el proceso, si bien es bastante evidente el valor que tienen estos procesos, en tu experiencia, ¿dónde realmente se ve todo el valor que está por detrás de estas soluciones, de estos procesos? Yo creo que, tal como lo dice la guía, ¿cierto?, del Departamento de Justicia Americana en su última versión, una de las cosas más relevantes es qué es lo que yo hago con las denuncias. Yo puedo tener procesos y herramientas tremendamente sofisticadas para capturar las denuncias, ¿cierto? Y que cumplan con todos los estándares ¿cierto?, y requerimientos mundiales respecto de la información, pero si finalmente yo no hago gestión con esta información, no cumplo los protocolos, ¿cierto? Y no genero mejoras y no voy fortaleciendo, ¿verdad?, mi programa de compliance o la cultura ética de la compañía, la verdad que no tiene mucho sentido. De hecho, la misma guía americana, digamos, te llama a ir un poquito más allá. Entonces, no tan solo dar solución a las denuncias que te hacen, ¿cierto?, y hacer investigaciones, sino que dice, oiga, usted, además, por ejemplo, identifique patrones de fraude a través de sus denuncias. Determine, ¿cierto?, y áreas de vulnerabilidad permanente, haga actualización de su programa basado en la información que le entrega el canal de denuncia. Entonces, la idea es que efectivamente por per se, digamos, el conocer esta información de manera oportuna, por supuesto que me aporta valor y me permite tomar medidas oportunamente, pero aparte de ello, yo creo que la segunda vuelta o la versión 2.0 de esto tiene que ser como esa información también yo la voy gestionando y la voy utilizando de manera preventiva o de manera, ¿cierto?, mejorativa, ¿cierto?, para ir elevando los estándares de mis programas de compliance. Perfecto. Bueno, quiero hacer un pequeño break y dar la bienvenida a aquellos que se sumaron un poquito más tarde. Nosotros comenzamos puntualmente a las 11:05 y sí veo acá que se han sumado hartas personas. También estoy monitoreando el chat, ya que el evento pasado se hicieron varias consultas por el chat, así que vamos a estar mirando también para poder responder y que el grupo de panelistas puedan responder cada una de las consultas. Continuando desde el punto de vista, desde un ingeniero, digamos, como proceso propiamente tal, siempre uno anda buscando las entradas de un proceso, las salidas de un proceso y la retroalimentación que existe entre ellos como definición base. Entonces, cuando uno acá en el proceso de gestión de denuncia se pone a analizar las entradas, básicamente hay solicitudes, requerimientos que emanan de entidades externas, como los entes reguladores, entre otros. También hay entidades internas que gestionan las denuncias, como las organizaciones al interior de las organizaciones privadas o públicas. Y por otro lado, aquí también el punto angular, los denunciantes. Por lo tanto, si queremos abrir este gran macro proceso, podemos digregar todas las entradas que, como lo comentábamos, están los entes reguladores, entes certificadores, que son entidades externas a las organizaciones. También están las entidades internas a las organizaciones, como por ejemplo el directorio, la gerencia general, quienes dan las directrices, la asignación de los recursos,
y tras estas entradas se van tomando decisiones. Me faltó comentar acá arriba también que como salida del proceso, cuando ingresa requerimientos de estas entidades externas, también salen reportes, sale la certificación, por ejemplo, en algunos casos yo he visto del modelo de prevención de delito, donde acá se valida que existan estos procesos. Y por otro lado, también el proceso tiene entradas de los denunciantes, donde ingresan antecedentes, perdón, no sé por qué, esto está, ahí sí, donde ingresan antecedentes y se toman resoluciones. Y por otro lado están las otras entidades o organizaciones internas de nuestros clientes en general, donde aquí interactúa el compliance officer, muchas veces orquestando todas las denuncias y como decía Andrés, muchas veces estas denuncias también tienen relación con recursos humanos, cuando no tienen que ver exclusivamente al compliance, como por ejemplo acoso laboral, acoso sexual, entre otras. También supervisan estos modelos las gerencias de riesgo y finalmente Auditoría Interna ofrece una opinión acerca del proceso en su conjunto, entregando sus observaciones. Por lo tanto, Andrés, en tu experiencia acá a nivel general del proceso, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son los principales puntos claves del proceso de gestión de denuncia que los asistentes a este evento quizás sea interesante escuchar? Yo creo que hay varios puntos aquí. El primero es, de hecho hay una pregunta ahí que yo creo que voy a aprovechar de responderla de inmediato, que dice, ¿quién es el que debería gestionar o quién debería ser el primero que recepcione las denuncias? Debería ser el encargado de prevención de delito, un área separada. A ver, en mi experiencia hoy día lo que es un poco la tendencia, y también tiene que ver con la madurez de los programas de compliance en las organizaciones, hoy día se ha tendido a que un tercero externo de la organización sea el que reciba las denuncias. Hay hoy día un montón de proveedores que hacen ese trabajo y de alguna manera lo que permite eso es que transparentemente uno diga el día de mañana a la autoridad, mira, ¿sabes qué? Mi canal de denuncia ni siquiera lo recibo yo, sino que lo recibe un tercero y él es el que gestiona esas denuncias. Después, internamente, como esto es un flujo, uno dice, bueno, ¿quién es el que debería desde el externo al interno recibirlo? Y ahí, bueno, ahí sí está la figura del compliance officer o el encargado de prevención de delito, o como se llame la figura, donde esa persona en definitiva es el que va a tomar esa denuncia y después debería informarla al que le reporta, que debería ser el directorio o la más alta administración, como en general se dice. Una vez que se recibe esa denuncia y se informe, el proceso, en mi experiencia también, es que después uno debería determinar quién va a ser el que va a investigar esa denuncia. Que si es una denuncia que tiene que ver, yendo al tema de acoso laboral, probablemente va a ser alguien de recursos humanos. Si hay un tema a lo mejor con otro stakeholder, como podrían ser, que me ha tocado, no sé, temas de comunidades, lo podrá revisar la persona que se encargue de comunidades. Lo importante ahí es tener determinado para cada uno de los distintos de los distintos tipos de denuncia, quién va a ser el responsable de la investigación. Una vez que, bueno, se recibe la investigación y se sacan las conclusiones, esas conclusiones se tienen que poner a disposición, obviamente, de la persona de compliance y se tomará la decisión con el directorio, ya sea a través de un comité de ética. Yo lo he visto también en organizaciones, también las mismas, a lo mejor en un directorio, donde después se va a tomar la resolución con la denuncia, que si se confirma o no se confirma, y en caso de confirmarse, bueno, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Eso a grandes rasgos, porque la verdad es que entre medio hay mucha sutileza, es lo que yo definiría como el proceso de la gestión de denuncia. Mencionaste, perdón, y que es un tema que no quiero que se me escape, que dijo Jorge, es muy importante después la tendencia de las denuncias. Si uno, por ejemplo, está en una organización donde hay una planta que recurrentemente se están recibiendo denuncias de un determinado caso, eso a uno lo que permite, sobre todo para los que estamos en la administración del programa de compliance, es tomar acciones. Es decir, la gente, por ejemplo, está denunciando sobre un tema particular, entonces a lo mejor lo que deberíamos hacer ahí es ir a entrenar a la gente, o hacer una capacitación, o hacer difusión. Entonces, lo importante es que el canal de denuncia no termina solo en la denuncia, sino que también termina en
en la gestión que uno puede hacer después. Para mí es una de las fuentes principales de la gestión del programa de compliance. Perfecto. Ahí Cecilia, Andrés mencionó que todas estas denuncias finalmente llegan, cuando son denuncias y se realiza la investigación y están los antecedentes, llegan al directorio para tomar decisiones. En tu experiencia, que yo sé que tú has participado en varios directorios, ¿cuál es la percepción que tú crees que tiene el directorio acerca de esto? ¿Realmente, en general, está en primera línea, está en primera prioridad dentro de las tablas, en los puntos? ¿No tiene mucha relevancia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu percepción en general acerca de estos temas a nivel del directorio? Yo creo que los directorios, por lo menos en la experiencia, están súper interesados en este tema, porque por ahí la alta administración está como lejana a ciertos puntos y a ciertos lugares. Cuando las organizaciones son muy grandes y tienen una dispersión geográfica importante, es muy difícil tener ojos en todos los territorios, en todos los lugares donde se desarrollan actividades. Entonces, me gustó mucho la analogía del árbol, porque es como poder extender esas raíces y nutrirse de información que de otra forma es muy difícil llegar o es muy difícil observar o conocer. Entonces, creo que los directorios lo ven como un ojo, una mirada nueva o extendida hacia otros lugares o ciertos procesos a los cuales de otra forma no llegarían. Son bastante receptivos a saber qué es lo que se está denunciando, y en general se toman como muy serio el tema, porque es una forma también de madurez y de crecimiento. Cuando la organización está muy involucrada con la sustentabilidad y con el desarrollo a largo plazo de la compañía, esta es una forma de detectar en forma temprana algunos riesgos. De hecho, genera alertas tempranas, permite tener conocimiento de cosas que incipientemente pueden estar pasando antes de que se materialicen como un riesgo y que terminen generando un riesgo reputacional importante. Entonces, creo que los directorios han ido madurando en esto de que no querer saber o no querer enterarse a, bueno, a ver, está bueno saber qué es lo que está pasando, a decir, no, ahora quiero saber cuáles son las denuncias de este mes, qué es lo que pasó, hacia dónde se está yendo, hubo recurrencia de algún tipo de denuncia, de algún territorio, de alguna gerencia, de algún proceso, y ponerle foco a las investigaciones, y bueno, en la experiencia de lo que yo vi, poner en cabeza de la investigación a alguien para que haga el proceso y traiga después una devolución de cómo fue. Y creo que algo que decía Andrés y que es súper importante también, el proceso hay que verlo en forma integral y continua, y el directorio quiere saber qué acciones se tomaron y cómo se comunicaron las acciones, porque esto es un canal que para que funcione tiene que generar confiabilidad en la gente tiene que confiar en el canal, confiar en que si la denuncia fue anónima, queden anónima y que realmente la gente no pueda saber quién la denunció. Da confianza y permite que también sea un canal más sano y que la gente haga denuncia, y también que se toman acciones. O sea, si las personas que trabajan en la empresa hacen denuncias y después no visibilizan que haya una toma de acción sobre esas acciones denunciadas, pierde credibilidad el canal. Entonces es muy importante también transmitir qué es lo que se hizo, qué acciones se tomaron, y mantener informado a todos los stakeholders de que se están haciendo acciones con las denuncias. Y eso Cecilia, que lo demandan los stakeholders, sí. Perdón, que en ese sentido, en esa misma línea, sin querer desviarte, hay una consulta de Macarena que dice, ¿es necesario que cualquier denuncia se escale al directorio? Cualquiera. Me da la sensación, ¿hay o no hay un filtro? He sabido de procesos en los que, dependiendo de la gravedad, solo decide el comité de ética y luego solo se reporta al directorio. En general, o por lo menos en la experiencia que tuve yo, hay como comités específicos que tratan esto, que en donde participan algunos miembros del directorio, pero no está todo el directorio. Los directorios tienen como agendas bastante complejas y con muchos temas para ver, y no necesariamente todas las denuncias llegan al directorio, pero sí llegan a comités específicos en donde participan algunos miembros del directorio, porque es importante la transparencia de que no haya algo que se filtre y no llegue a la alta esfera. Perfecto. Entonces creo que
por ahí depende de la dinámica del directorio de cada empresa, pero si son directorios que tienen una agenda muy complicada y muy compleja, y hay posibilidad de que haya un comité intermedio de tratamiento de esto, probablemente sea como lo más recomendable para no generar tampoco un proceso alarmista, sino tener como un proceso de análisis desde una perspectiva, digamos, más centrada en la investigación y en el seguimiento, ¿sí? Entonces, no necesariamente todo tiene que llegar al directorio, pero sí es importante que pase por un comité, que sea el que analice todo lo que llega, y que en ese comité haya algún miembro del directorio que esté velando por esto. Perfecto. Yo quería agregar ahí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cecilia, con que obviamente las denuncias más importantes las va a saber el directorio, porque puede ser a lo mejor que derive en informar un hecho esencial, por ejemplo. Lo que sí yo creo que el directorio sí tiene que estar informado es al menos de las tendencias y los KPI que genera el canal de denuncia. Y eso también es otro de los desafíos que uno de repente tiene, en el sentido de que al menos sepan cuántas denuncias han recibido, de las denuncias de esas denuncias recibidas, por ejemplo, cuántas de esas han sido confirmadas o no confirmadas, cuál es el tipo de denuncia que se está recibiendo, así mostrarlo de manera a lo mejor desagregada para que también se tenga una tendencia, como parte del fondo del reporte del programa de compliance, que hoy día si uno ve los modelos de prevención de delitos, dependiendo de los países, normalmente 2 veces al año es que uno debería ir a dar cuenta de eso al directorio. Y esto obviamente es parte de lo que uno tiene que informar, al menos las tendencias y cuáles son los indicadores que uno tiene del canal de denuncia. Buenísimo. Y Jorge, continuando con este detalle, doble clic del proceso de gestión de denuncias, a grandes rasgos, el sentido común acá a nivel de los procesos es que alguien, un denunciante, realiza una denuncia, llega a alguien que en general es a compliance y quizás él puede derivar en caso que no lo aplique, eso se cierra, pero esto no es tan simple porque en el proceso mismo hay que realizar procesos de validación de antecedentes, solicitar más información para tener una adecuada investigación y llevar un seguimiento con un tiempo, me imagino, definido por investigación, etc. En tu experiencia, ¿qué nos puedes contar en general también a nivel de puntos claves que se deben considerar en estas etapas? A ver, bueno, yo creo que efectivamente este tema del canal de denuncia o del proceso de gestión de denuncia, la verdad que está muy avanzado en términos de definiciones y de mejores prácticas, pero sin embargo, tal vez tú lo vas a mostrar más adelante en la presentación con las estadísticas. No todas las compañías están en la misma página, están en el mismo nivel. Entonces, efectivamente uno puede hablar un poquito del escenario ideal, y diciendo que, bueno, que toda información que uno captura a través de los medios que ponga o que tenga disponibles para ello, ¿cierto?, debe ser validada. Se mencionaba si esto lo recibía un tercero, lo recibía alguien internamente. Generalmente hoy día la tendencia es que esta primera información la maneja un tercero que tiene protocolos para hacer validaciones mínimas respecto de que la información que se está recibiendo tiene algún asidero, ¿ya? Y es una validación, ¿cierto?, mínima, pero que alguien generalmente hoy día tercero realiza, ¿cierto? El protocolo también debe indicar quién es la persona interna en la organización que debe conocer de esa denuncia, y ese protocolo también debe garantizar lo que hemos hablado acá, de anonimato y confidencialidad. No basta con que yo al inicio, ¿cierto?, a través del el externo guarde confidencialidad y anonimato. Esa confidencialidad y anonimato se debe asegurar en todo el proceso. Entonces, tenemos la recepción, tenemos por supuesto la validación inicial de los antecedentes, que básicamente me dicen esta denuncia tiene asidero o no. De ahí en adelante, internamente alguien la recibe, que está definido por protocolo, que tiene que guardar todas estas condiciones, y se definen las investigaciones internas. Las investigaciones internas pueden ser, ¿cierto?, llevadas a cabo por equipos propios de la organización, o pueden ser también externalizadas dependiendo de la materia también. Y ahí volvemos a nuestro rol de compliance. Efectivamente nosotros somos compliance, tenemos un rol articulador, ¿cierto?, formador, pero no vamos a ser necesariamente expertos en todas las materias. Por lo tanto, es súper importante también
que dentro de las definiciones de los canales de denuncia o de la gestión de las denuncias esté establecido la posibilidad de que compliance o que el directorio o que el comité que corresponda pueda asesorarse en materias muy específicas también. Perfecto. Ya, para seguir adelante con el proceso. Bueno, aprovechando que estamos acá y antes de ir a la encuesta, que nos quedan los minutos casi perfectos para revisarla, hay una pregunta de George Carlis Espinosa. Hola, George Carlis, yo la conozco, así que qué bueno que estés participando. También es Compliance Officer de una organización. Y pregunta, ¿qué criterios se pueden considerar para declarar admisible una denuncia al momento de validar los antecedentes? ¿Qué criterios se tiene que considerar para declarar admisible una denuncia? No sé si Jorge, Andrés nos pueden ayudar. Sí. Bueno, en mi experiencia hay cosas bien básicas, bien burdas también en muchas denuncias. Un cliente nos contaba, por ejemplo, que uno de sus criterios principales era, por ejemplo, el tema de la cobertura. Era una empresa que tenía oficina en todo el país, salvo en ciertas localidades muy específicas, no había ciertas oficinas o no tenía ningún tipo de operación. Entonces, le habían llegado a él, por ejemplo, denuncias de esas localidades donde ellos no tenían una oficina, no tenían representación, no tenían nada, y eran denuncias operativas que claramente no tenían asiero. Era imposible que alguien estuviese cometiendo un fraude interno, por ejemplo, con la recepción de mercaderías, porque en esa localidad no existía. Entonces, uno podría hacer estas clasificaciones con cosas tan sencillas, ¿cierto? Tan básicas como dónde tengo operaciones, qué tipo de operaciones tengo, ¿cierto? Los nombres de las personas o las áreas o los departamentos también son importantes para determinar, ¿cierto? Si hay o podría eventualmente haber o no algún tipo de digamos, de mala intención tal vez con estas denuncias, y también aquí tenemos un riesgo importante. Estos mecanismos, cuando no son bien difundidos, cuando no existe un entrenamiento adecuado, ¿cierto? Y en cualquier minuto también, podrían ser utilizados para tratar de generar algún perjuicio para ciertas personas, ciertas áreas, ciertos departamentos. Pero yo diría que las validaciones en general parten desde lo más básico, y de ahí en adelante uno puede establecer ciertos criterios internos que te permitan a ti cierta tranquilidad. Sí, yo agregaría también cuáles serían los hechos denunciados. Porque, y aquí vuelvo al tema que a lo mejor comenté antes, que para mí es súper característico que de repente se dan los canales de denuncia, que tiene que ver la diferencia entre un acoso laboral y un tema, por ejemplo, de clima dentro de un área. Entonces tú dices, bueno, esto es algo que hay que hacerse cargo, definitivamente sí, y probablemente ¿cómo lo he manejado yo? En mis indicadores del ingreso a canales de denuncia, yo pongo, bueno, esto ingresó para el canal de denuncias, pero definitivamente fue no admisible o no fue, o en el fondo no se investigó. Pero eso es importante, diría yo, cuáles son los hechos y de esos hechos en qué generaría el día de mañana una investigación. ¿Okay? Perfecto. También es importante, bueno, a mí me ha tocado también que los canales de denuncias de repente se reciben hasta preguntas comerciales, o sea, ustedes me podrían, ¿cómo se instala un producto? Que la verdad es que no tiene nada que ver con Consulta y reclamo. Consulta, es tal cual. De hecho, yo creo que de repente puede ser hasta muy efectivo porque como hay alguien de compliance detrás, probablemente si tienes un problema con tu cuenta que te la están cobrando 2 veces, se va a resolver rápidamente. Les aprovecho a pasar el dato. Porque internamente, o sea, eso no queda en el aire. Eso igual uno se tiene que hacer cargo y va a gestionarse también. Correcto. Así que básicamente los temas de admisibilidad, como decía Jorge, definitivamente, bueno, el lugar donde se opera, si hay una denuncia que no tiene que ver con eso, los criterios internos, pero para mí en lo particular tiene que ver con los hechos denunciados. Los hechos denunciados podría ser una infracción al código de ética o a una política o a lo que nosotros decimos en nuestra página web o en nuestra cultura, que es lo que estaría ocurriendo, y ahí uno después deriva en si sí o no sigue. Como en el flujo dentro de la denuncia o finalmente se deriva a un área específica para que después te reporte. Bien.
Bueno, nos quedan 19 minutos para llegar a las 12, por lo tanto, sí, ahora vamos a tener menos tiempo del que teníamos planificado para presentar la encuesta, que respondieron muchas personas y que en verdad estamos muy contentos. Respondieron desde Argentina, desde Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, y hay un porcentaje que colocaron también otros países. Así que, primero que todo, muchas gracias por la participación. Aquí hay datos que, para ser bien sincero, esta encuesta podría dar para un webinar de 1 hora fácil, y quizás 2, porque cada uno de los resultados da para conversar, da para explayarse. Lamentablemente el tiempo es bastante corto, por lo tanto voy a tener que lamentablemente ir haciendo consultas súper específicas con respecto a la encuesta, pero bueno, vamos a tratar de abordar los temas más fundamentales. Primero que todo, respecto al contexto global que nosotros hicimos preguntas asociadas al cuándo retornará la normalidad de la actividad social después de la pandemia. Entonces, aquí nosotros dimos como alternativa el año 2020, el año 2021, el año 2022, después del 22 y quizás nunca. Entonces, hay respuestas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la actividad social, de acuerdo a su opinión, el 43% va a volver el 2021 y el 33% el 2022. Esos son datos que yo creo que generan harto impacto. Por otro lado, la normalidad después de la pandemia de los puestos de trabajo. O sea, vamos a volver a tal cual como era antes de la pandemia, nosotros que estamos en el compliance, después de la pandemia. Bueno, el 38% dice que el 2021, o sea, el próximo año el 38%, y el 25% el 2022. También hay un gran porcentaje acá que dice que el 20% quizás nunca, en lo cual yo me incluyo personalmente. Esto de, por ejemplo, en nuestro caso, nos ha permitido tener muchas más reuniones durante el día, ser mucho más eficiente, evitando los desplazamientos. Entonces, por nuestro caso, va por acá. Y la economía en particular va a retornar a la normalidad definitivamente, según ustedes, el 2022. O sea, el próximo año esto no retorna. Y hay un porcentaje no menor que dice después del 2022. No sé si alguien, Cecilia, quiere comentar esta slide o pasamos a la siguiente en beneficio del tiempo y quizás buscar otras que son más particulares del compliance probablemente tal. Me imagino que avanzo. Cecilia se cayó, pero bueno. ¿Sí? ¿No está? Andrés, ¿tú quieres comentar algo acerca de No, dale, por favor. Yo creo que para vamos llegar a al lo que compliance? tiene que ver con el compliance, porque yo creo que estas son las... Sí, porque eso da para conversar 10 minutos. O Sí, sí, sea, sí. ahora, acerca si cambiará el compliance post pandemia, aquí hay una tendencia que dice que el 43% sí debería cambiar en varios aspectos. Ahora, con respecto a los aspectos, en qué aspectos debiese cambiar el compliance post pandemia, el 60% dice que en política y en procedimientos internos, y el 33% dice que en el ámbito legal externo y normativo. Por lo tanto, tú, Andrés, que eres abogado, que estás muy metido en el ámbito legal del compliance, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Que va a Ahora, a mí haber más normativa? me hace mucho sentido el tema de la normativa. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos lo que ocurrió aquí en Chile y también ha ocurrido en otros países, es que a propósito de lo que ha ocurrido de la ley de protección al empleo, por ejemplo, se agregaron nuevos delitos que en el fondo lo que hacían o lo que hacen, en definitiva, es sancionar a la persona jurídica en situaciones específicas de lo que está ocurriendo hoy día en la contingencia. O sea, hoy día el aparato legal ha reaccionado a eso y rápidamente las empresas que han decidido, por ejemplo, acogerse a esta ley de protección al empleo, han debido ajustar sus programas de compliance a lo que significa eso. Y eso al mismo tiempo significa ajustar internamente las políticas de procedimientos, etcétera.
Lo otro también que me hace sentido es, bueno, ¿qué va a pasar con los programas de compliance si es que el día de mañana gran parte del tiempo estamos todos trabajando en la casa? Donde ya no está este monitoreo de la oficina, donde uno ya no está mirando al compañero, no sé, de una manera en la oficina. Pueden haber quizás otros tipos de moving, que es el bullying en el entorno laboral, que va a ser por vías digitales, cómo se va a probar eso, ahí van a haber, yo creo que muchos desafíos con lo que tiene que ver también con la privacidad, es decir, cómo monitoreamos los procesos, las aprobaciones, ya sea a través de, no sé, de los sistemas. Entonces, eso yo creo que va a ser algo que no va a ser menor el día de mañana cuando esto vuelva a la normalidad. Perfecto. Aquí hay un dato súper relevante dentro de las respuestas que ustedes dieron. La pregunta era, ¿el proceso de gestión de denuncias es clave de cara al futuro? Adivinen ustedes, 100% de las respuestas dijeron que sí, clave. ¿El proceso de gestión de denuncias debería ser obligatorio en todos los países de la región? Sí, debiese ser obligatorio en la región. O sea, nadie titubeó en cuestionarlo. Luego, su organización, aquí justo me está tapando, cuenta con un protocolo formal, con roles y documentado para tratar las denuncias, y aquí sí hay un 65% que dice que sí y un 35% que dice que no. Jorge o Cecilia, en general en su experiencia, ¿se encuentran con organizaciones en las cuales no cuentan con protocolos? Si quieren cuento yo primero. Creo que hay un poco de unas y de las otras, creo que representa bastante la encuesta. Creo que por ahí en la vorágine del cumplimiento, del cumplir con alguna regulación, se echan a andar canales de denuncia anónima y medio que por detrás se va construyendo el proceso de tratamiento de las denuncias y hay como un aprendizaje y un prueba y error, entonces a veces no están tan claros desde el momento en que se echan a andar, sino que se van depurando, se van mejorando en la medida que empiezan a llegar las denuncias y que por ahí, hasta en un primer inicio, es como que se generan algunos roles generales sobre cómo tratar las denuncias y aparecen denuncias muy específicas que no estaban en la causística considerada en el inicio y entonces se van refinando los procesos. Creo que por ahí también la expectativa de que estén tan tabulados y perfectamente definidos todos los procesos, todas las instancias, todos los encalamientos, es muy difícil porque esto es un canal tan abierto y tan con la posibilidad de que se denuncien cosas tan diferentes que puede que los procesos no estén tan definidos para todas las causísticas y solo para algunas, y está bien, forma parte del proceso de madurez y de la mejora continua. Entonces, creo que representa bastante a lo que yo he visto, que hay empresas que lo tienen bastante más maduro y definido y otras que parten con el canal de denuncia anónima y van definiendo los procesos en la medida en que van surgiendo las denuncias. Buenísimo. Respecto Víctor, ahí me gustaría volver un poco porque justo aquí hay una pregunta que hace Pedro Mella, que creo que podríamos Sí, responderla, que dice... espérame. La tengo en pendiente porque después de esta... Ok, vale, perdón, Después ya. de esta, Vamos para adelante. justamente eso, lo tengo pendiente. Entonces, acá en relación al mercado y la función del compliance, ¿qué tipo de organización, o sea, su organización es altamente regulada o no? En general, quienes respondieron pertenecen a un mercado que es 53% altamente regulado. Por otro lado, su organización cuenta con un compliance officer, el 50% dice que sí, pero que comparte actividades con auditoría y riesgo. El 22% dice que no cuenta con un compliance officer y el 28% dice que sí, que tiene un dedicado, o sea, un compliance officer 100% dedicado a la función. Y por otro lado, un dato interesante a quien reporta, en este caso ustedes, el compliance officer, el 40% reporta al directorio, que entiendo que es lo más recomendable. Y de ahí va bajando gradualmente. En De este hecho, sentido, si quieren, nos pueden complementar. sí, mira, a mí me gustaría complementar, Víctor. Bueno, es algo que se comentó en la primera sesión, que tiene que ver con la madurez del programa de compliance. A mí me ha tocado
ver organizaciones donde efectivamente el rol está compartido con otra actividad, ya sea con auditoría, con finanzas, incluso recursos humanos, incluso yo lo he visto. Y otras donde hay un rol exclusivo de compliance. Entonces, yo por ejemplo, me tocó ver una organización donde trabajaban solamente 60 personas y donde había una persona exclusiva de compliance. Entonces tú dices, wow, esa es una organización que está altamente madura en lo que tiene que ver con el programa de compliance. Y al mismo tiempo, tú te encuentras con organizaciones que pueden tener sobre los 5.000 personas donde tienen este rol compartido. Entonces, yo ahí tengo esto es una apreciación personal. Yo creo que las organizaciones también le dan la importancia a compliance en la medida que estén expuestas o no a escándalos. Y si uno mira las organizaciones a nivel en cualquiera de los países que se ha visto envuelto en un escándalo, rápidamente ese rol de compliance pasa a ser un rol exclusivo porque en definitiva ahí le da la importancia, lamentablemente. Así que sí, o sea, eso es algo que si bien no va a hacer de que el programa sea mejor o peor, sí va a ser distinto porque obviamente, como digo yo, tiene que ver un poco con la madurez. Y con respecto a lo que tiene que ver con el reporte, lo importante es que el compliance officer sea de verdad independiente. Y también me ha tocado ver organizaciones donde cuando tienes estructuras reportando a otros países donde te encuentras con que le reporta al local, cuando en definitiva el compliance officer siempre debería estar reportando en línea hacia afuera, porque el día de mañana, ¿cómo va a poder denunciar el compliance officer no sé, digo, si le reporta al gerente general y la misma gerencia general es la que está envuelta en un tema, ¿cómo va esta persona a reportarlo? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, donde debería tener esa independencia, independiente de quién reporte. Para mí, si es que es local, debería ser el directorio, y si es una organización internacional, debería haber normalmente en las estructuras hay un compliance officer regional o que está definitivamente fuera de la organización. En el fondo, esta persona que está aquí sentada es los ojos de esta persona que está afuera. Hecho. Continuando, ya nos quedan pocos minutos. Dice, ¿qué tipo de denuncias son las más recurrentes? El 88% dice que en general son incumplimientos internos a las políticas de procedimiento. Tan solo el 12% dice que son por leyes y normativas externas. Por otro lado, dice qué tipo de denuncias gestionan en su organización. La gran mayoría, el 43%, dice que es por incumplimiento externo y externo, y el 28% por incumplimiento interno. Y si cuentan con mecanismos de protección del anonimato, el 65% dice que sí, el 35% dice que no. Con respecto a este tema, ahora sí voy a la pregunta que nos hizo Pedro Mella, que dice, al final del día, y se la hago a Jorge quizás, ¿qué es lo más recomendable? ¿Canal de denuncias anónimo o confidencial? Ya. Mira, yo creo que lo primero que me gustaría tal vez ayudar un poquito en el mejor entendimiento. Anonimato y confidencialidad son dos características, son dos condiciones necesarias para que un canal de denuncia o un mecanismo de denuncia funcione de manera adecuada y se han definido a través del tiempo. Digamos, esto se ha ido definiendo y se ha ido estandarizando a nivel normativo en el mundo, que si un canal de denuncia no ofrece la posibilidad de que la denuncia sea anónima y no puede garantizar la confidencialidad de la información que se está entregando, la verdad que no va a resultar de ninguna manera. Entonces, la verdad que yo creo, en mi opinión, que lo correcto sería hablar de mecanismos, ¿cierto?, mecanismos de recepción de denuncias que cuenten con unas garantías de anonimato para el denunciante en caso que el denunciante así lo requiera, porque hay denuncias que llegan con nombre y apellido. Las personas, ¿cierto?, cada día más, diría yo en mi experiencia, les interesa denunciar con nombre y apellido porque se hacen partícipes del proceso, ¿cierto? Y la otra pregunta es cómo yo, empresa, garantizo que esa información que me están entregando se va a mantener y va a responder a los protocolos de confidencialidad de principio a fin. Entonces, canales de denuncia o mecanismos de denuncia con dos condiciones: anonimato
y confidencialidad. Son condiciones que no pueden dejar de existir, sino el mecanismo de denuncia, la verdad que se te va a caer. Perfecto. Es importante ahí también de determinar quién es el que recibe la denuncia, porque yo en mis capacitaciones, cuando hago lo del canal de denuncia, siempre digo, bueno, si usted, trabajador, se siente con la confianza de traerle este tema a su jefatura, tráigala a su jefatura. Independiente de que a lo mejor esa no es una denuncia anónima, eso sí va a ser tratado con la confidencialidad que en el fondo se merece. Entonces, respondiendo a la pregunta, tiene que tener las dos cosas. O sea, si es que alguien de verdad no se siente cómodo haciendo la denuncia, digamos, a su jefatura o haciéndolo de manera, poniendo su nombre, apellido, definitivamente tiene que tener la posibilidad de hacerlo anónimo. Eso, y además, independiente de si sea anónimo o no, siempre la denuncia tiene que ser confidencial. Porque si, y de hecho también es una de las recomendaciones que decía yo, o sea, si usted hace una denuncia y después anda en el ascensor comentando, oye, que la denuncia no sé qué, bueno, finalmente ustedes mismos podrían estarse expuestos a romper esa confidencialidad. Entonces, el anonimato debería ser un derecho, una posibilidad para el denunciante, y la confidencialidad siempre debería ser parte del proceso. Acá, en general, cuando existen estas como herramientas, las plataformas, pueden estar adentro de las organizaciones como pueden estar afuera. Eso quiere decir que la información puede ser administrada por un ente independiente o de forma interna, por ejemplo, por el área de TI. Entonces, la pregunta es, ¿la información de la denuncia es administrada por? En este caso, el 58% es administrada de manera interna en la organización y el 42% de forma externa por un ente independiente. Por otro lado, los denunciantes facilitan toda la información necesaria para realizar una investigación y aquí las respuestas son bastante equitativas. El 47% dice que a menudo, pero no siempre, y el 47% el otro dice que solo algunas veces. Cecilia, ya como para ir cerrando, ¿qué nos puede opinar acerca de que, por ejemplo, el gran volumen de entidades, de personas que están conectadas se administra, por ejemplo, de manera interna y no por un ente independiente? Yo creo o sea, depende de los recursos de cada organización, quizás es la mejor forma que consiguieron, pero no es la que da más garantías a los denunciantes. Si el mismo área que es denunciada es la que administra quizás las denuncias, existe la posibilidad o el riesgo de que se filtre ahí y que no llegue a escalar a donde debería llegar a escalar. Entonces, creo que es más transparente la práctica administrada desde un tercero, que sea un ente que no pueda ser susceptible de ser el mismo denunciado. Y respecto a la información, yo creo que también esto va madurando con el tiempo en las organizaciones y a veces al principio es cuestión de que le tomen confianza al canal, es una cuestión de que se convierta en un canal de comunicación más y que entienda la importancia como herramienta en la organización y va permeando también en la cultura de la organización, que no sea mal visto ni penalizado, y ahí cuando empiezan por ahí a enriquecerse la información que viene adjunta a una denuncia. Al principio quizás es solamente la frase y es anónima y no se animan a dar mucha información, y en la medida en que madura y el canal va tomando confianza y la organización va confiando más en el canal, se empiezan a juntar archivos, evidencias, audios, etc. Recuerdo un caso de una empresa en donde hubo una denuncia por acoso sexual, y ya como la gente conocía cómo funcionaba el canal y le tenía confianza, la persona que denunció tenía grabado audios, videos, o sea, una riqueza de información para la investigación que fue fantástica para el investigador. Pero eso se logra con un tiempo, entonces quizá hay mucho de comunicación y de construcción de confiabilidad del canal para lograr enriquecer las denuncias y que después sea también con mayor cantidad de fundamento para poder hacer la investigación a posterior. Pero es cuestión también de evolución, no es instantáneo. Perfecto. Bueno, esto de hacer estos webinars en una hora, créanme que es todo un desafío, ya que como pueden ver ustedes, Jorge, Andrés, Cecilia se apasionan y yo creo que aquí podríamos estar
todo el día conversando, pero ya estamos en contra del tiempo. Veo el chat y queda tan solo una consulta, que es si existe bibliografía con metodología de gestión de denuncias, que si ahora no hay tiempo lo vamos a poder responder a Mariana Galleguillo. Si quieres nos dejas tu correo. No sé, Jorge, Andrés, si quieren responder rápidamente a la bibliografía con metodología de gestión de denuncias. Si no, le podemos responder por interno a Mariana. Para así... Víctor, yo recomendaría revisar algunos temas del Departamento de Justicia americano, que vienen ya hace muchos años investigando y enriqueciendo un poco el canal de denuncia. Y ahora la normativa de la Unión Europea que exige los canales de denuncia también trae, digamos, antes de llegar a la conclusión, trae una serie y cuenta un poquito el desarrollo de este proceso, que es bastante interesante también, que va mostrando las cosas que han resultado y las cosas que no han resultado muy bien. Perfecto. Perfecto, por lo tanto le paso la palabra. DOJ siempre va, bueno, ahora de hecho actualizó la guía ahora en principios de junio. El otro también es que habla mucho de la Oficina Anticorrupción de UK, del Reino Unido. También tiene ahí una guía bien interesante y da algunos tips también con canales de denuncia. Yo la verdad es que no conozco a ningún libro o alguna cosa más allá de que hable de los canales de denuncia, más allá de apuntes y de repente guías internas de empresas que me ha tocado revisar, que son bastante completas, pero bueno, son internas. Aquí yo creo que hay mucho todavía por construir, más allá del fondo de todo lo que hemos conversado, tener estos principios rectores, y al final ahí va un poco cómo es la organización, cómo quiere ya hacer este canal de denuncia. Pero en términos generales, para que el programa sea efectivo, yo me enfocaría en eso, el de la DOJ, lo que dijo Jorge también de la Unión Europea, y la del UK.